Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis Ángel Jiménez Santana, abogado especialista en Derecho Migratorio y en Derecho Penal, y hoy traemos un tema en materia penal acerca de la suspensión condicional del proceso. Si te interesa este tema, te invito a que te quedes, pero antes, por favor, comparte la información, suscríbete al canal y bienvenido seas a una emisión más. Comenzamos. Como ya es de tu conocimiento, si eres un estudiante de derecho o eres un abogado, ten en cuenta que los asuntos en materia penal pues no siempre deben de concluir en un juicio. Acuérdate que el sistema de oralidad en México se ha implementado con la finalidad de que los procesos puedan ser más ágiles, y hoy día vamos a hablar de la suspensión condicional del proceso, que dice que se puede plantear por el Ministerio Público o en su caso por el defensor con la finalidad de acortar los procesos, siempre y cuando se proponga un plan detallado en el que se especifique de qué manera se va a cumplir pues el plan reparatorio, así como también el imputado se va a someter a ciertas condiciones que las mismas deben de garantizar de manera efectiva la tutela de los derechos tanto de la víctima como de los ofendidos, y de cumplirse cabalmente todo este proceso como tal, entonces dará lugar a una extinción de la acción penal, razón por la cual el asunto quedará sobreseído y archivado completamente. Vamos a explicarlo más detalladamente. ¿Cuándo procede este tipo de suspensión? Para empezar, se tienen que dar tres supuestos. El primero es que se haya dictado un auto de vinculación a proceso por un delito cuya media aritmética no rebase los 5 años. Te pongo un ejemplo. El delito del incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, al menos en el estado de Yucatán, la pena mínima son 3 años y la máxima son 6 años. Si tú quieres sacar la media aritmética, acuérdate que la media aritmética se obtiene sumando la mínima y la máxima dividido entre 2. Entonces tenemos 9 años y tú vas a decir, son 4 años y medio, que son 4.5 años, ¿ok? Pero esta media aritmética está mal sacada así. Creo que es algo elemental que todo abogado debe conocer, cómo obtener una medida aritmética, pero en este caso la mínima sería, o la media aritmética de este delito sería 4 años 6 meses. Por lo tanto, si ya fue vinculado por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, cuya media aritmética es menor a 5 años, pues allá ya tenemos el primer paso de la procedencia. El segundo paso es que no haya en esta ocasión pues una oposición fundada por parte de la víctima, ¿ok? Ten en cuenta que la víctima se puede oponer en este caso a la suspensión, pero esta oposición tiene que ser fundada. No basta con decir no quiero, sino que debe de ser fundada, y el juez debe encontrarla así siempre y cuando no se tutelen los derechos de la víctima, ¿ok? Ni se pretendan reparar. Y número 3, que previamente el imputado no haya gozado de una situación similar. ¿Cuándo se presenta? En realidad, a partir del momento que la persona sea vinculada a un procedimiento. Hoy día nos está costando mucho llegar a los procedimientos para formular imputación, sobre todo en asuntos sin detenido. Y usted sabe que en esta audiencia llamada combo sin detenido, pues se presenta en este caso la imputación como tal, la solicitud de vinculación. Obviamente el imputado tiene derecho a que se le resuelva en la misma audiencia o en las ampliaciones que la propia ley señala en su defecto también, y si él decide que se resuelva en ese instante, pues luego se discuten medidas cautelares y luego el plazo de cierre de investigación. Terminando esta diligencia, pues se puede hacer la solicitud de la suspensión condicional del proceso, o bien al día siguiente o a los 2 días, al momento que tú te encuentres en condiciones para poder solicitarlo, porque luego tienes que realizar un plan detallado, en este caso reparatorio, ¿verdad? Cuando hablamos de un plan reparatorio detallado, nos hacemos referencia a que debes de especificar de qué forma tú vas a cubrir en este caso la deuda. En el caso que estoy hablando del delito de incumplimiento de asistencia familiar, pues la persona ha dejado de pagar,
y va a quedar establecido la periodicidad en que va a estar cumpliendo, en este caso, pues estos pagos. En lo personal, a mí me gusta hacer este plan reparatorio en un tipo convenio por escrito y obviamente se los hago del conocimiento a mis contrapartes, que es el Ministerio Público y que viene siendo, si soy defensor, ¿verdad? Obviamente, pues también se lo doy el conocimiento a la víctima previo a la audiencia. ¿Okay? Esta solicitud de suspensión puede ser en un periodo no menor a 6 meses ni mayor a 3 años. ¿Okay? Además de expresar en tu plan de reparación, te tienes que someter como imputado, ¿verdad? O ver que tu cliente se someta a una de las condiciones que están expresadas en el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que va desde que la persona no resida, perdón, de que la persona resida en el lugar donde se lleva el proceso, o que vaya a firmar o que quede sujeto, en este caso, a la autoridad de medidas cautelares correspondientes, o que no salga del país, o que no se acerque a la víctima, o que cumpla en este caso con la cuestión de la pensión de alimentos, etc. Revisa el 195 y ve qué condiciones son las más asequibles, y con independencia de las que tú pidas, el juez puede otorgar unas completamente distintas. Obviamente en la audiencia se comparece como tal, ¿verdad? Tú como defensor es quien va a llevar el uso de la voz y planteas el plan de reparación previamente a la solicitud que ya hayas presentado, ¿verdad? Y le van a dar vista al Ministerio Público, van a dar vista a la víctima. Si la víctima se opone, pues el juez tendrá que considerar si esa oposición es fundada. Si llegan a un arreglo, que sería lo ideal, comparecer, ¿verdad? Como previamente de acuerdo a ambas partes, pues va a ser una audiencia completamente sencilla. Sin embargo, el juez puede no acceder a la suspensión condicional del proceso y te niega ese derecho de suspensión, y tu expediente continúa, la carpeta de investigación continúa integrándose. Ahora, si el juez accedió a tu suspensión condicional del proceso, pues tú como imputado lo único que tienes que hacer es cumplir, para que obviamente no te vayan a acusar, ¿verdad? Que ya dejaste de cumplir y se eche para atrás todo el asunto y lleves el proceso otra vez. Sin embargo, si la víctima considera que esa suspensión no se debió de haber otorgado porque había fundamentación, o la oposición que ellas estaban dando era fundada, pues pueden interponer un recurso de apelación. Acuérdate que el recurso de apelación es de 3 días, el término que tienen para poderlo presentar, ¿ok? Esto es fuera de audiencia. Ahora, si siendo tú defensor te niega la suspensión condicional del proceso, también puedes interponer una apelación dentro de la misma periodicidad del tiempo. Yo te pediría a ti que analices verdaderamente si vale o no la pena poder presentar una apelación. ¿Por qué? Porque tendrías que verificar cuál fue el motivo por el cual el juez te negó esa suspensión condicional del proceso, que recuerda que es una salida alterna. ¿Cuántas veces puedes solicitar esta suspensión? Siempre y cuando te las niegan, las veces que sean necesarias. Es tu derecho como defensa, ¿ok? Hacer estas solicitudes, porque lo que quieres hacer es llegar a una salida alterna que acorte el proceso legal, y obviamente esta solicitud tiene que garantizar de manera efectiva, los derechos de la víctima o del ofendido, según sea el caso. Es una audiencia de verdad muy sencilla, muy sencillita, que no tiene mayor circunstancia, ¿ok? Pero aplíquenla y o si son asesores jurídicos, también vayan preparados por si hay necesidad de oponerse al planteamiento. ¿Qué puede haber que no? ¿Qué puede ser en este caso que las personas no llegan a un acuerdo? A lo mejor tú estás pidiendo 36 meses y la víctima considera que es mucho tiempo. Bueno, tendrías que acortarlo. O sea, manéjalo de manera estratégica, de tal forma que todos puedan llegar pues a un arreglo, porque se trata de solucionar el asunto. Y algo que quiero comentar, no todos los abogados, y este comentario lo hago con mucho cariño, tienen la fortaleza para poder solucionar asuntos de manera pacífica. Normalmente a los abogados les encanta pelear y comprar pleitos que ni son de ellos,
y con la única finalidad de mostrarse que son mejores que los demás, con todo respeto o el comentario, pues empiezan a hacer cosas como que ni al caso, cuando el sistema o la finalidad del sistema es acortar los procesos, solucionar los asuntos en un menor tiempo. Si lo podemos hacer así, que bueno, sí es cierto, hay un delito de por medio, ok, la persona ya fue vinculada, sí, pero si la ley te permite a ti llevar una salida alterna, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no optar por ella? ¿Ok? Bueno, pues que estés muy bien, muchísimas gracias por el favor de tu atención, estamos en una constante comunicación en otro video.